غادي نشوفو بريمير ejercicio. سيان las rectas R y S de ecuaciones. عطاونا المعادلات R y S. Estudia ادرس si existe un valor de A إذا كانت توجد قيمة ل A para que las rectas estén en un mismo plano P لكي تكون أو يكون المستقيمين في نفس المستوى P. Y en tal caso وفي هذه الحالة calcular la ecuación de este plano. في هذه الحالة أحسب معادلة هذا المستوى. إذن باش يكونوا مستقيمين في نفس المستوى، جوج مستقيمات باش يكونوا في نفس المستوى، شنو خص إما يكونوا باراليلوس راهم في نفس المستوى دابا، ولا يكونوا سيكورتان راهم في نفس المستوى، ولا يكونوا كوينسيدنتيس وكيكونوا في نفس المستوى. اما اذا كانوا سيكروثان هكا على هذا الشكل هنا ما راهمش في نفس المستوى. اذا اللي خصنا نبينو نشوفوا بعدا واش راهم باراليلوس ولا كوينسيدنتيس، يعني واش عندهم ميسما ديريكسيون، ولا سيكورتان واش عندهم ديستينتاس ديريكسيونيس. اذا اول شيء غنديروه غادي نكتبوا المعادله ديال المستقيم. عندنا ار عطاونا اكس مينوس 2 y igual a 0 y menos θ igual a 1 s عطاونا x menos y es igual a 1 y más θ es igual a bien. غادي نردوهم المعادلات البارامتريات ecuaciones paramétricas. فاش كيشتركوا هاد جوج ديال المعادلات كيشتركوا في y. اذا ponemos y es igual a lambda con lambda forma parte de r. صافي. اذا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي x menos 2 lambda es igual a 0 lambda menos θ es igual a 1. هذه لا ريكتا r. شنو عطاتينا هذه؟ عطاتينا x is igual هاد مينوس 2 لندا نردوها من هاد الجهة غيولي عندنا 2 لندا. y عارفين باللي هي اختاريناها هي لندا. ثيتا غادي نجيبو ثيتا من هاد الجهة و 1 من هاد الجهة غيولي عندنا ثيتا is igual مينوس 1 ماس لندا. هادي لا ريكتا r. لويغو لا ريكتا r بونتو ديالها و فيكتور ديالها شنو غيكون؟ إذن بونتو غيكون 0 0 مينوس 1 بونتو بي 0 0 مينوس 1 فيكتور ديريكتور او سيرا اللي لاصق في لندا 2 1 1 2 1 1. نشوفو دابا اس هي هادي بونيموس. اجي نشوفو اس فاش كيشتركوا هاد جوج المعادلات كيشتركوا في y. اذا غادي نعتبروا y هي ميو. بونيموس y es igual a mu con mu forma parte de r cualquier número de r. شنو غيولي عندي؟ esta ecuación دابا فين ما لقيت y غادي نعوضها بمو غيولي عندي s x minus mu es igual a 1 mu más θ es igual a 1 فليتشا. غادي نردو مو من هاد الجهة غيولي عندي x es igual 1 más mu y عارفين باللي هي مو ثيتا نردو مو من هاد الجهة ثيتا es igual 1 menos mu. Ahora el punto y el vector s su punto q es 1 0 1 1 0 1 فيكتور ديريكتور اللي لاصق في مو 1 1 مينوس 1. هنا كاين واحد الخطأ. هنا كان عندي هنا كذلك دونك هنا غيكون عندي 1 0 1 1 مينوس 1 فيكتور او بي 1
1 menos 1. Bien, vemos si tienen la misma dirección. هذه R هذه P باش نعرفوا إلا كان عندهم نفس الاتجاه. Vamos a dividir las coordenadas de O entre las coordenadas de V. Si dan el mismo resultado, entonces R y S tienen la misma dirección. Pero si la división no da el mismo resultado, R y S no tienen la misma dirección y entonces no serán coincidentes ni paralelos. Vamos a ver. 2 entre 1 es igual a 2 entre 1 es igual a 2. 1 entre 1 es igual a 1. Por lo tanto, 2 es distinto de 1. R y S no tienen la misma dirección. ما عندهمش نفس الاتجاه. Entonces, o bien se cruzan o bien se cortan. Entonces, se cortan o se cruzan. Pero el ejercicio dice estudiar si existe un valor de A para que las rectas estén en un mismo plano. Entonces tienen que cortarse en este plano. Para pertenecer al mismo plano, sabemos ahora que no son paralelas ni coincidentes porque no tienen la misma dirección. Luego queda solamente el caso en que se cortan. Y para cortarse, tienen que ser para que R y S pertenezcan al mismo plano, tienen que cortarse. Tienen que cortarse. إذن هذا هو. ما خصهمش يكونوا سيكروثن. دابا عارفين باللي ما راهم لا باراليلوس لا كوينسيدنتي. شنو كيبقى tienen que cortarse. Para cortarse, es decir, شنو خص يكون؟ خص يكون PQ U V tiene que ser igual a 0. PQ, ¿qué es PQ? Coordenadas de Q menos coordenadas de P. 1 menos 0, 0 menos 0, A menos menos 1. Entonces, 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 0, 0. A menos menos 1 es A más 1. Ahora, U es 2, 1, 1. V es 1, 1, menos 1. Más, menos, más. 1 por menos 1 es menos 1. 1 por 1 es 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 por 1. Entonces sería menos 2. 0 por su adjunto es 0. Más A más 1 por su por su adjunto. Su adjunto será 2 por 1 es 2. Menos 1 es 1. 1 por A más 1 es A más 1 igual a 0. Luego tendremos menos 2 más 1 es menos 2 más 1 es menos 1. Entonces tendremos A menos 1 igual a 0. Luego A es igual a 1. Entonces estas rectas R y S para cortarse tiene que verificarse A es igual a 1. En tal caso, calcular la ecuación de este plano. في هذه الحالة أحسب معادلة هذا
المستوى. غادي نشوفوها في الفيديو الثاني. إذن هادو النقاط اللي ما فهمتيهمش إذن غادي نحاولوا نشرحوهم. النقطة الأولى هي استغلال العلاقة لندا تساوي سي على ميو. طول الموجة يساوي سرعة الضوء في الفراغ على التردد. نقدر ندير ميو، نقدر ندير اف، نقدر ندير ان. هذا التردد ميو. مثلا الضوء الأحمر، الضوء الأحمر طول الموجة ديالو لندا ديالو كتساوي 800 نانومتر. أحسب تردده. عطاوني طول الموجة، المطلوب نحسب التردد. ساهل، نمشي لهاد العلاقة، المطلوب نحسب هادي. إذن هادي نجيبها هنا وهادي نجيبها هنايا. ميو غادي تساوي سي على لندا. سي هي سرعة انتشار الضوء في الفراغ، هي ثابتة 3 في 10 أس 8 على لندا، ولندا هي هادي 800 نانومتر، والنانومتر هو 10 أس ناقص 9، يعني 800 في 10 أس ناقص 9. صافي نشدو الآلة الحاسبة ونديرو 3 إكس 8 يساوي مقسوم على 800 إكس ناقص 9 يساوي النتيجة كنلقاو 3.75 10 أس 14 هرتز. احنا عرفنا نستعملو العلاقة لندا تساوي سي على ميو. صافي. ندوزو للنقطة الثانية، تعريف الضوء الأحادي اللون والمتعدد الألوان. هادو درناهم كاع تجريبيا. شدينا الضوء العادي سلطناه على موشور. شنو داروا له الموشور؟ قام بتبديده. إذن فهو أعطانا ألوان الطيف. إذن فهو ضوء متعدد الألوان، يتكون من عدة أطوال موجات، يتكون من عدة ترددات. إذن الضوء المتعدد الألوان هو عبارة عن ضوء يتكون من عدة إشعاعات أحادية اللون ذات ترددات وأطوال موجات خاصة بها، مثل الضوء الأبيض. شفنا كذلك شعاع اللازر، من سلطناه على الموشور بقى اللون ديالو أحمر ما تغيرش، توقع له تغيير الاتجاه بمعنى انحرف، ولكن اللون ديالو ما تغيرش. ماشي بحال الضوء الأبيض. الضوء الأبيض انحرف ولكن تبدد، تكسر لعدة إشعاعات، تفكك. إذن هذاك ضوء متعدد الألوان. أما الضوء اللازر ديال اللون الأحمر هذاك بقى اللون ديالو هو نفسه، فهو ضوء أحادي اللون، هو عبارة عن ضوء يتكون من إشعاع واحد له طول موجة واحدة. راه هادشي راه عندكم في الدرس، تعاريف الضوء ديال أحادي اللون والضوء المتعدد الألوان. رجعوا للدرس وتشوفوهم، درنا عليهم حتى التجربة. نشوفوا دابا حدود أطوال الموجات للضوء المرئي والألوان المطابقة لها. إذن أطوال الموجات الضوء المرئي، المجال المرئي كيبدي من الأحمر، ثم عندنا أحمر، ثم برتقالي، ثم أصفر، ثم أخضر، ثم أزرق، ثم نيلي، وأخيرا بنفسجي. طول الموجة ديال الأحمر، الحدود فين الحدود ديال الطيف هما هادو، الأحمر والبنفسجي. الأحمر كيتميز بطول موجة كبيرة كتوصل 800 لندا غوج كتساوي 800 نانومتر. في المقابل فيولي، لندا فيولي البنفسجي اللون طول الموجة ديالو كتساوي تقريبا 400 نانومتر. إذن هادو قيم تقريبية، شي مرات كنلقاو 300 وكذا، وهنا كنلقاو 700 وكذا. المهم على العموم 800 نانومتر و400 نانومتر. هادو هما الحدود، لأن شنو كيقول؟ حدود أطوال الموجات للضوء المرئي. الحدود الأطراف، في الأطراف كنلقاو البنفسجي وكنلقاو الأحمر، هادو هما طرفي الطيف. والألوان المطابقة لها، بالنسبة لطول الموجة 800 نانومتر يطابقها اللون الأحمر، بالنسبة 400 نانومتر يطابقها اللون البنفسجي. فوق هادو كنلقاو المجال غير المرئي، كنلقاو أولترا فيولي فوق بنفسجي، وتحت الأحمر كنلقاو مجال غير مرئي، الأشعة تحت الحمراء انفراغوج. نشوفوا دابا النقطة الموالية،
التردد لا يتغير عند انتقال من وسط إلى وسط آخر. شفنا التجربة ديال شعاع اللازر. شعاع اللازر اللون ديالو أحمر، من انتقل من الهواء للزجاج بقى اللون ديالو أحمر. إذا ما تغيرش التردد ديالو، شكون كيتحكم في التردد؟ ماشي هو الوسط اللي كيتحكم في التردد، هو المنبع. مادام شعاع اللازر كيجي من نفس المنبع، داز في الماء ولا داز في الهواء ولا داز في الزجاج ولا داز في البلاستيك، كيحافظ على نفس التردد، على نفس عدد الاهتزازات في الثانية، كيحافظ على نفس الخصائص. إذن اللي كيتغير بالنسبة للشعاع هو السرعة ديالو، لأن السرعة كتتعلق بالوسط، أما التردد كيتعلق بالمنبع. إذن التردد لا يتغير عند الانتقال من وسط إلى وسط. متى يتغير التردد؟ إذا قمنا بتغيير المنبع، بدلنا من منبع اخر كيتغير التردد. استعملنا منبع احمر يعطينا التردد ديال الاحمر، استعملنا منبع اخضر يعطينا التردد ديال الاخضر. الاوساط، النقطه الاخرى، الاوساط الشفافه تبدد الضوء بطرق مختلفه. طبيعه الحال، علاش؟ من خلال هذه العلاقه اللي جايه موراها. كنلاحظوا بلي الوسط الشفاف باش كيتميز؟ بمعامل الانكسار. وشحال كيساوي معامل الانكسار؟ سرعة انتشار الضوء في الفراغ اللي هي ثابتة 3 في 10 أس 8 على سرعة انتشار الضوء في الوسط. وبالتالي من هذه العلاقة نقدر نجيب في هنايا و ان لتحت، غادي نلقاو في تساوي سي على ان. مادام ان كيتعلق بالوسط، من خصائص الوسط والسي ثابته، اذا في كذلك كتعلق بالوسط، وبالتالي سرعه الضوء تتغير من وسط الى وسط اخر، وبالتالي تبدد الضوء يتغير بطرق مختلفه عند الانتقال من وسط الى وسط اخر. كل وسط كيأثر في الضوء بطريقه اخرى. علاش؟ لان كيغير السرعه، ولكن ما كيغيرش التردد. التردد كيتعلق بالمنبع. إذن لقينا باللي دائما رانا في نفس التمرين. Estudiar si existe un valor de A, hemos encontrado que A es igual a 1, para que las rectas estén en un mismo plano P. En tal caso, determinar la ecuación de este plano P. Entonces, las dos rectas pertenecen ahora al mismo plano cuando A es igual a 1. Recta R, su punto P hemos visto que es 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Su vector director U es 2, 1, 1. 2, 1, 1. Recta S, su punto Q es 1, 0, A. 1, 0, A, pero A hemos visto que es 1. Vector director V es 1, 1, menos 1. V, 1, 1, menos 1. Las dos rectas se cortan. Recta R dirigida por el vector director U. Recta S dirigida por el vector director V. Para obtener la ecuación del plano hay que elegir un punto que pertenezca a este plano, un punto M de coordenadas X, Y y Z. Para que este punto sea en el mismo plano que R y S, hay que el vector PM, U y V tienen que ser en el mismo plano. Este vector PM, el vector U y el vector V tienen que pertenecer al mismo plano. Es decir, que el determinante que forman PM, U, V tiene que ser igual a 0. O bien, el vector QM, U y V tiene que pertenecer al mismo plano. O bien, el vector QM, PM y U tienen que pertenecer al mismo plano. O bien el vector QM, el vector PM y el vector V tienen que pertenecer al mismo plano. Es el mismo. Vamos a elegir el caso más sencillo. PM, U, V es igual a 0. ¿Qué es PM? PM es coordenadas de M menos coordenadas de P. X menos 0. Y menos 0.
z menos menos 1, que es z más 1. Entonces Pm será x menos 0 es x, y menos 0 es y, z menos menos 1 es z más 1. Z más 1. Vector u, hemos visto que es 2, 1, 1. Vector v es 1, 1, menos 1. Más, menos, más. Vamos a multiplicar cada uno de estos tres por su adjunto. X por su adjunto es menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, menos 2x. Tenemos menos y por su adjunto. Menos 2, menos 1 es menos 3. Por este menos es más 3. Más 3y. Ahora z más 1 por su adjunto. Vamos a tachar, vamos a borrar esta línea y esta columna. Queda esto. 2 menos 1 es 1. 1 por z más 1 es z más 1. Todo esto es igual a 0. Tenemos menos 2x más 3y más z más 1 es igual a 0, que es la ecuación de nuestro plano. Ejercicio número 2. Hallar las asíntotas de la función fx igual x al cubo entre 1 menos x al cuadrado. طالبين نلقاو المقاربات ديال هاد الدالة. غادي نشوفو مادام كاين un denominador que puede anularse, habrá asíntotas verticales. Fx es igual x al cubo entre 1 menos x todo al cuadrado. Denominador es 1 menos x igual a 0. Esto significa que x es igual a 1. El dominio será entonces, dominio de f, será r menos el valor que anula el denominador. Entonces f es definida solamente en el dominio r menos 1 y no está definida en 1. Límite. Cuando x tiende a 1 de fx es igual límite cuando x tiende a 1 de x al cubo entre 1 menos x todo al cuadrado. Es 1 entre 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado es 0. Lo que da infinito. De ello podemos deducir que hay asíntota vertical que es x igual a 1. Vamos a ver la posición de la curva respecto a esta asíntota. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 menos de fx y límite cuando x tiende a 1 más de fx. Límite cuando x tiende a 1 menos de fx será límite cuando x tiende a 1 menos de x al cubo entre 1 menos x todo al cuadrado. Esto dará 1 al cubo, que es 1, entre 1 menos 1. X tiende a 1 menos, se acerca de 1 por debajo. Entonces x es menor que 1. X asgar min 1. Esto significa que 1 menos x será mayor que 0. Será un 0 más al cuadrado. Es decir, 1 entre 0 más, porque más al cuadrado es más infinito. Es el límite a la izquierda de 1. Vamos a ver el límite a la derecha de 1. Límite cuando x tiende a 1 más de x al cubo entre 1 menos x al cuadrado. Ahora, x se acerca de 1 por encima. Es decir, que x está encima de 1. Es decir, que x es mayor que 1. 1 menos x será negativo. Entonces será un 0 negativo. Entonces será igual a 1 al cubo es 1. 1 menos 1 es 0, pero este 0
es un cero negativo, porque x es mayor que 1. Como x es mayor que 1, se acerca de encima, entonces este cero será un cero negativo, pero al cuadrado. Si menos al cuadrado, el menos al cuadrado dará siempre un positivo, entonces será un cero positivo. Esto es más infinito también. De ello podemos deducir que el límite cuando x tiende a 1, de modo general, de fx, es más infinito. Podemos dibujar este caso. Aquí es fx, aquí es x, una asíntota en x igual a 1. Esto, x es igual a 1. Cuando nos acercamos de 1 por debajo, la función se dirige hacia arriba. Cuando nos acercamos de 1 por encima de 1, la función también se dirige hacia arriba. Esto es la primera asíntota. También tenemos aquí, podemos tener una asíntota oblicua o ramas parabólicas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a calcular el límite en el infinito, vamos a encontrar infinito. Comprobamos. Límite cuando x tiende al infinito de fx es igual límite cuando x tiende al infinito de x al cubo, y 1 menos x al cuadrado es x al cuadrado, menos 2x más 1 es límite cuando x tiende al infinito de x al cubo entre x al cuadrado. Tomamos el mayor exponente, la mayor potencia, es límite cuando x tiende al infinito de x, porque x al cubo entre x al cuadrado es x. Si sustituimos x por infinito, nos dará infinito. Entonces, tenemos dos casos posibles. O bien tenemos ramas parabólicas, o bien tenemos una asíntota oblicua. Vemos, x al cubo tiene por grado 3. X al cuadrado menos 2x más 1, su grado es 2. Cuando la diferencia de grados es 1, hay asíntota oblicua. Grado del numerador, que es x al cubo, es 3. Grado del denominador, que es x al cuadrado menos 2x más 1, su grado es 2. Diferencia de grados, delta grado es igual a 1. Hay asíntota oblicua. Y es igual a x más b. Hay que determinar a y b. Y es igual a x más b. Para determinar a, el método es esto. Es límite cuando x tiende al infinito de fx entre x. Es decir, límite cuando x tiende al infinito de x al cubo entre x al cuadrado menos 2x más 1. Todo entre x es límite cuando x tiende al infinito de x al cubo. Multiplicamos esto por x. Tenemos x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Esto es 1, porque tienen la misma potencia. Entonces, A es igual a 1. Determinamos ahora B. B, para determinarlo, vamos a utilizar esto. B es igual límite cuando x tiende al infinito de fx menos a por x. Fx menos a por x. Es decir, límite cuando x tiende al infinito de x al cubo entre x al cuadrado menos 2x más 1 menos a es 1 por x menos x. Es límite cuando x tiende al infinito de x al cubo, este por este es 1, menos este por este, menos x al cubo más 2x al cuadrado, porque menos 2x por x es más 2x al cuadrado, menos 1 por x, menos x, entre x al cuadrado menos 2x más 1. X al cubo se va con x al cubo, nos quedará límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado menos x entre x al cuadrado menos 2x más 1. Esto va a dar 2. Luego
nuestro asíntota es y es igual a x más b, y es igual a es 1, x más b, o b es 2. Posición de la curva respecto a esta asíntota. Vamos a determinar la posición de la curva. Para determinar la posición de la curva, vamos a posición en más infinito y en menos infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de fx menos la asíntota. Si da 0 más, entonces la función se acerca de la asíntota por encima. Si da 0 menos, se acerca a la asíntota por debajo. La curva se acerca a la asíntota por debajo. Es límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo entre x al cuadrado menos 2x más 1 menos y es x más 2. Es igual, límite cuando x tiende a más infinito, de, ponemos al común denominador, es x al cubo menos x al cuadrado menos 2x más 1 por x más 2, todo entre x al cuadrado menos 2x más 1. Es igual, límite cuando x tiende a más infinito, de x al cubo, ahora menos, abrimos dos corchetes, x al cuadrado por x, es x al cubo. X al cuadrado por 2, más 2x al cuadrado. Menos 2x por x, menos 2x al cuadrado. Menos 2x por 2, menos 4x. 1 por x es x, 1 por 2 es 2. Entre x al cuadrado menos 2x más 1 es límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo se va con x al cubo, 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado se va también, menos 4x más x es menos 3x, por este menos es 3x, más 2, aquí, entre x al cuadrado menos 2x más 1. Esto dará límite cuando x tiende a más infinito, mayor potencia es este, mayor potencia aquí es este, es 3 entre x, es 3 entre más infinito. Esto dará 0 más. Límite cuando x tiende a menos infinito de fx menos y. Es límite cuando x tiende a menos infinito de 3 entre x. Es 3 entre menos infinito. Esto dará 0 menos. Entonces, en más infinito, la curva se acerca a la asíntota oblicua de encima. En menos infinito se acerca por debajo. Tenemos aquí fx, x. Tenemos también la asíntota. Vamos a dibujar la asíntota. Vamos a tomar 2 puntos porque para una recta faltan solamente 2 puntos para obtener la recta x, y. Tomamos, por ejemplo, 0 y 1. Sabemos que y es x más 2. Si x es 0, y será 2. Si x es 1, y será 1. Entonces, punto 0, 2, 0, 2, y punto 1, 3. 1, 3. Esto es la asíntota oblicua. Cuando x tiende al infinito, la curva se acerca a la asíntota por encima. Cuando x tiende a menos infinito, la curva se acerca a la asíntota por debajo, porque aquí tenemos 0 menos y aquí tenemos 0 más. indicar los intervalos de crecimiento. غادي نشوفوا دابا مجالات تزايد يعني مجالات الرتبة مجالات التزايد والتناقص. La función fx es x al cubo entre 1 menos x todo al cuadrado. Vamos a hallar f'x. Es x al cubo prima por
1 menos x todo al cuadrado menos x al cubo por 1 menos x al cuadrado todo prima entre el cuadrado de esto al cuadrado. Es decir, es 1 menos x al cuadrado, que es elevado a 4. F'x es igual, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado menos x al cubo por derivada de esto, es derivada de cuadrado, que es 2, por derivada de 1 menos x, que es menos 1, por menos 1, por 1 menos x, todo entre 1 menos x elevado a 4. Podemos simplificar 1 menos x, es 3x al cuadrado, quedará aquí 1 menos x, menos por menos es más, por 2, más 2x al cubo, factor 1 menos x. 1 menos x se repite en estos dos lugares, podemos sacar un 1 menos x, hacer factor común, y abajo tenemos 1 menos x elevado a 4. Simplificamos un 1 menos x con 1 menos x, tendremos ahora f'x es igual 3x al cuadrado por 1 menos x más 2x a la 3 entre 1 menos x a la 3. Es 3x al cuadrado por 1 es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por menos x es menos 3x al cubo más 2x al cubo entre 1 menos x todo al cubo. F'x es igual menos 3x al cubo más 2x al cuadrado. Es menos x al cubo. Es 3x al cuadrado menos x al cubo entre 1 menos x al cubo. Esto es, podemos sacar factor común. X al cuadrado se repite dos veces. Es x al cuadrado. Aquí quedará 3 y aquí quedará x entre 1 menos x al cubo. F'x será igual a 0 si el numerador es 0. X al cuadrado, 3 menos x es igual a 0. Esto es igual a 0 si x al cuadrado es 0 o bien 3 menos x es igual a 0. Esto da x igual a 0. Pasamos x por este lado. Tendremos x es igual a 3. Hacemos la tabla ahora. Tabla de monotonía. X es el dominio. Aquí ponemos el dominio. Menos infinito. Esta función no está definida en 1. Entonces en 1 no está definida. Y más infinito. Aquí ponemos f'x. F'x se anula en 0 y en 3. Se anula en 0 y se anula en 3. Vamos a calcular f0. F0 es 0 al cubo entre 1 menos 0 al cuadrado. Es 0. Aquí tendremos 0. Puede ser un extremo, puede ser un punto de inflexión. F de 3 es 3 al cubo entre 1 menos 3 todo al cuadrado. 3 al cubo es 27. 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado es 4. Aquí tendremos 27 entre 4. Límite cuando x tiende a menos infinito de fx. Es límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo entre, desarrollamos x al cuadrado menos 2x más 1. Esto da límite cuando x tiende a menos infinito de x. Tomamos el mayor grado. Es menos infinito. Luego aquí tendremos menos infinito. Menos infinito es bajo 0. Límite cuando x tiende a más infinito de fx. Es límite cuando x tiende a más infinito de x. Es más infinito. Aquí tendremos más infinito. Hemos visto para la asíntota vertical. Aquí por la izquierda es más infinito. Y por la derecha es también
más infinito. Luego aquí tenemos esto. Vamos a ver primero. Tomamos un valor aquí, cualquier valor, entre 0 y menos infinito. Por ejemplo, menos 1. Y sustituimos en f'. Menos 1. 3 menos menos 1 es 4, positivo. Menos 1 al cuadrado, positivo. 1 menos menos 1, positivo. Entonces, f' será positiva aquí. Tomamos un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,5. 3 menos 0,5, positivo. 0,5 al cuadrado, positivo. 1 menos 0,5, positivo. Aquí también tenemos positivo. Entonces, la función es creciente aquí y es creciente aquí. De ello, podemos deducir que hay aquí punto de inflexión. Aquí tomamos un valor entre 1 y 3. 2, por ejemplo. 3 menos 2, 1, positivo. 2 al cuadrado, positivo. 1 menos 2, negativo. Al cubo, negativo. Aquí tendremos menos. La función es decreciente aquí. Tomamos un valor entre 3 y más infinito. Por ejemplo, 4. 4 al cuadrado, positivo. 3 menos 4, negativo. 1 menos 3, 1 menos 4, también negativo. Negativo entre negativo es positivo. Aquí tendremos positivo, la función es creciente. Entonces aquí es decreciente, normal. De menos, más infinito a 27, baja. Después de 27 entre 4 a más infinito, aumenta. Entonces, dominio de crecimiento. La función es fx es creciente en los intervalos menos infinito 1, unión 3 más infinito. Fx es decreciente en el intervalo, en este intervalo solamente, en el intervalo 1, 3. Es creciente en menos infinito 1, unión 3 más infinito, decreciente en 1, 3. En el punto 3 tenemos aquí, punto 3 es un mínimo relativo. En 0 no es ni mínimo ni máximo, no es un extremo. Aquí es un punto de inflexión. Aquí tenemos un extremo relativo, es decir, un mínimo relativo. Ejercicio 1. Dada la matriz A, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. La suma de los elementos de la primera columna de su matriz inversa A elevado a menos 1 es 1, 0, menos 1. غادي نختاروا مجموع عناصر العمود الأول من المصفوفة المعاكسة ل A. واش هي هذا المجموع واش كيساوي 1 ولا 0 ولا ناقص 1. La matriz es 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Determinamos la matriz inversa. La matriz inversa es A elevado a menos 1, es igual 1 entre determinante de A por la matriz transpuesta de la matriz adjunta de la matriz A. Primero vamos a determinar determinante de A. Determinante de A es igual 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Utilizamos el método de Sarrus. 1 por 2 por 3 es 6. 1 por 0 por 0 es 0. 0 por 0 por 0 también 0. Menos 0 por 2 por 0, 0. Más 0 por 0 por 1, 0. 1 por 0 por 3 también 0. Determinante de A es igual a 6 y es distinto de 0. Por lo tanto, A elevado a menos 1 existe. Podemos hallar A elevado a menos 1. Ahora vamos a hallar A adjunta. La matriz de los adjuntos de los elementos de la matriz A. A adjunta es igual. Ponemos los signos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más.
El menor complementario de este 1. Vamos a borrar la primera fila y la primera columna. Quedan 2, 0, 0, 3. 2, 0, 0, 3. El menor complementario de este 1. 0, 0, 0, 3. 0, 0, 0, 3. El menor complementario de este 0 es 0, 2, 0, 0. 0, 2, 0, 0. El menor complementario de este 0. Borramos esta fila y esta columna. Queda 1, 0, 0, 3. 1, 0, 0, 3. El menor complementario del 2. Borramos esta fila y esta columna. 1, 0, 0, 3. 1, 0, 0, 3. El menor complementario de este 0 es 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. El menor complementario de este 0 es 1, 0, 2, 0. 1, 0, 2, 0. Menor complementario de este 0 es 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Al final, el menor complementario de 3 será 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0, 2. Hacemos los cálculos. 2 por 3, 6. Menos 0, 6. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 0 es 3, pero con este menos, menos 3. 3 menos 0 es 3, con más es 3. 0, 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0. También aquí, 0. Aquí es 2. La transpuesta de esta matriz. Vamos a cambiar columnas en filas y filas en columnas. ADG, ADJT es igual. La primera fila se convierte en la primera columna. Menos 3, 3, 0. Menos 3, 3, 0. 0, 0, 2. 0, 0, 2. Ahora hemos encontrado la matriz transpuesta de la matriz adjunta de la matriz A. 6, 3, 0. 0, 3, 0. 0, 0, 2. Hemos calculado el determinante de A. Podemos calcular la matriz inversa de la matriz A. 1 entre determinante de A por la transpuesta de la adjunta. ADJ T es 1 entre 6 por 6, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0 y 2. Vamos a dividir todos los elementos de esta matriz por 6. 6 entre 6 es 1, 3 entre 6 es 1 medio, 0 entre 6, 0, 0 entre 6, 0, 3 entre 6, 1 medio, 0 entre 6, 0, 0 entre 6, 0, 0 entre 6, 0, y 2 entre 6, 1 tercio. La pregunta era la suma de los elementos de la primera columna de la matriz inversa a elevado a menos 1 es 1, 0 o bien 1 medio. La primera columna de la matriz a elevado a menos 1 es esta. Vamos a sumar sus elementos. 1 más 0 es 1. Luego la respuesta correcta es la A. La suma de los elementos de la primera columna de la matriz inversa a elevado a menos 1 es 1. La segunda pregunta. La distancia entre el plano P, 8x más 2y más z menos 1 igual a 0, y el punto P, menos 1, 4, 1 es 0, raíz de 69, o bien 25 entre raíz de 69. Bien. El plano es Pi 8x más 2y más z menos 1 igual a 0.
el punto es menos 1, 4 y 1. Para determinar la distancia entre el plano pi y el punto P, basta con utilizar la relación. Tenemos el valor absoluto de la ecuación del plano, pero sustituyendo cada incógnita por los valores de las coordenadas de P. 8x sería 8 por menos 1, más 2y será 2y será sustituida por 4, 2 por 4, más z es 1, menos 1, entre la raíz cuadrada del módulo del vector normal del plano P. El vector normal del plano P es n, 8, 2, 1. 8, 2 y el coeficiente de z que es 1. El módulo de n lo ponemos aquí, es decir, 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Aquí tenemos 8 por menos 1 es menos 8, más 8, 0, más 1 menos 1, 0. Tenemos 0 entre la raíz de todo esto, 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1. No hace falta calcularlo porque aquí tenemos 0 entre este número, da 0. Entonces, la respuesta que es correcta es aquí también la primera. A es igual. La tercera pregunta es la gráfica de la función fx igual x entre raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Presenta la asíntota y es igual a x más 1. Es una asíntota oblicua. La asíntota y es igual a x menos 1. Es también una asíntota oblicua. Dos asíntotas verticales. Hemos visto que para obtener una asíntota oblicua, el límite de la función tiene que ser igual al infinito y además la diferencia de los grados entre el numerador y el denominador tiene que ser igual a 1. Vemos. Tenemos fx es igual a x partido raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Límite cuando x tiende al infinito de fx. Es igual límite cuando x tiende al infinito de x entre raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Vamos a tomar los grados mayores. Límite cuando x tiende al infinito de x entre, aquí el grado mayor es x al cuadrado entre 3. Entre x, 2 entre 3. Es límite cuando x tiende al infinito de x entre 2 tercios. Aquí es como es 3 entre 3. X elevado a 1 es x elevado a 3 entre 3. 3 entre 3 menos 2 entre 3 es 1 entre 3. X elevado a 1 tercio. Esto da infinito. Bien, podemos imaginar que hay una asíntota oblicua, pero puede también haber ramas parabólicas. Para saber si hay ramas parabólicas o bien asíntotas oblicuas, vemos la diferencia de los grados entre el numerador y el denominador. Delta grados. Sabemos primero que grado del numerador, que es este, de x es 1, porque es x elevado a 1. Grado del denominador, que es raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, es este, es 2 tercios. La diferencia de grados, delta grado, es igual 1 entre 2 tercios. Es 1 tercio, que es distinto de 1. Luego no hay asíntotas oblicuas. Esto significa que A y B son falsas. Vemos si la última dice que hay dos asíntotas verticales. El dominio de esta función
es el dominio donde, es decir, la función fx es definida donde el denominador no es nulo. Vemos donde el denominador es nulo. Raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Significa que x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Esto significa que x al cuadrado es igual a 1. Esto significa también que x es igual más o menos la raíz de 1, que es más o menos 1. Entonces hay posibles asíntotas verticales en más 1 y en menos 1. Para saber, tenemos que calcular los límites en 1 y en menos 1. Límite cuando x tiende a 1 de fx es igual. Límite cuando x tiende a 1 de x entre raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Sustituimos x por 1, es 1. Aquí, si sustituimos x por 1, dará 0. Entonces tenemos infinito. Hay asíntota vertical, x igual a 1. Límite cuando x tiende a menos 1 de fx. Es igual límite cuando x tiende a menos 1 de x entre raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Es menos 1 entre 0 también. Esto da menos infinito. También hay asíntota vertical x igual a menos 1. Entonces, la respuesta correcta es la última, que dice que hay dos asíntotas verticales. Es la C. Pregunta número 4. Si A, B, C son distintos de 0, la ecuación del plano que pasa por los puntos A, 0, 0, B, 0, B, 0 y C, 0, 0, C es AX más BY más CZ es igual a 1, o bien X entre A más Y entre B más Z entre C es igual a 1, o bien X entre A es igual a Y entre B es igual a Z entre C. Vamos a ver. Nuestro plano contiene los puntos A, 0, 0, B, 0, B, 0 y C, 0, 0, C. Esto es el plano P. Sabemos también que para determinar un plano, para definir un plano, se necesita un punto y dos vectores directores. Un punto vamos a tomar A, cualquier punto de los tres, A, 0, 0. El vector U, tomamos el vector AB, porque A y B pertenecen al plano, entonces el vector U que es igual a AB pertenecerá también al plano, dirigirá el plano. AB es coordenadas de B menos coordenadas de A. 0 menos A, B menos 0, B, 0 menos 0 es 0. El vector V podemos tomar BC o bien AB. Entonces, BC o bien AC. AC, 0 menos A, 0 menos 0, 0, C menos 0, C. Entonces tenemos un plano, que es el plano P. Contiene el punto A, contiene el punto B y el punto C. Lo hemos definido con el vector AC, el vector AB y el punto A. Si tenemos un punto que pertenece, un punto M, X, Y, Z, que pertenece a este plano. Entonces, si M pertenece a este plano, este vector que es AM, y el vector U que es AB, y el vector V que es AC, serán coplanarios, es decir, serán linealmente dependientes. Y cuando tres vectores pertenecen a un mismo plano, su determinante es 0, es decir, que el determinante AM, U, V
tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Bien, el vector AM será igual a las coordenadas de M menos las coordenadas de A. Entonces, X menos A Y menos 0, que es Y, Z menos 0, que es Z. Aquí las coordenadas de U son menos A, B, 0. Las coordenadas de V son menos A, 0, C. Este determinante tiene que ser igual a 0 para que M sea un punto que pertenece a este plano. Vamos a desarrollar este determinante. Más, menos, más. Trabajamos con esta fila. Entonces será igual a más X menos A por su menor complementario, que es este determinante. B, 0, 0, C. Menos Y, por, vamos a borrar la columna que contiene a Y y la fila que contiene a Y, queda el determinante menos A, 0, C. Más Z, por su menor complementario, borraremos esta fila y esta columna, queda esto, menos A, B, 0, todo esto es igual a 0. Es X menos A por BC menos 0, es decir, BC, menos Y por menos A por C, menos 0, es menos A por C. Menos A por C por este menos es más A por C. Entonces será Y por AC. Más Z por 0 menos AB. Es decir, 0 más AB por AB. Igual a 0. Es X por BC por X, BCX, menos ABC, más ACY, más ABZ es igual a 0. Pasamos este de este lado, será BCX más ACY más ABZ es igual, cuando pasamos esta cantidad por este lado, tendremos el menos se cambia en más ABC. Ahora dividimos todo por ABC. Dividimos los miembros de la igualdad por ABC. Si dividimos todo por ABC, tendremos BCX entre ABC más ACY entre ABC más ABZ entre ABC es igual a BC entre ABC. BC entre ABC queda A, X entre A más AC entre ABC quedará B, Y entre B más AB entre ABC quedará C, Z entre C igual ABC entre ABC es 1. Esto corresponde a la respuesta B. La respuesta B es correcta. Pregunta número 5. Sea el sistema de ecuaciones lineales x más ay más z igual a 1, ax más y más a menos 1 z igual a 1 y x más ay más z igual a más 1. Para el valor a igual a 1, si sustituimos a por 1, aquí tendremos 2 y aquí tendremos 0. Aquí 1 y aquí 1 y aquí 1.
El sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o bien incompatible. Vamos a ver. El sistema es x más AY más z es igual a 1. AX más Y más A menos 1 z es igual a 1. También tenemos x más AY más z es igual a A más 1. Si A es igual a 1, como dice el ejercicio, vamos a sustituir x, a es 1, entonces quedará y más z es igual a 1. Aquí a es igual a 1, x más y, 1 menos 1, 0, es igual a 1. Esto se va. X más AY más Y más z es igual 1 menos 1, es 2. Vemos si este sistema es compatible, determinado, compatible indeterminado o bien incompatible. Esto sin resolución. Tenemos esta ecuación y esta ecuación. X más Y más z es igual a 1. X más Y más z es igual a 2. Esto significa que 1 es igual a 2. Imposible. Este sistema es incompatible. ¿Por qué? 1 no puede ser igual a 2. X más Y más z es esto. X más Y más z. Aquí nos da 1 y aquí nos da 2. Esto es imposible. Luego, este sistema no tiene solución. Es incompatible. Sea el sistema de ecuaciones lineales x más AY más z igual a 1, AX más Y más A menos 1 z igual a 1 y x más AY más z igual a más 1. Para el valor A igual a 1, si sustituimos A por 1, aquí tendremos 2 y aquí tendremos 0. Aquí 1 y aquí 1 y aquí 1. El sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o bien incompatible. Vamos a ver. El sistema es x más AY más z es igual a 1. AX más Y más A menos 1 z es igual a 1. También tenemos x más AY más z es igual a A más 1. Si A es igual a 1, como dice el ejercicio, vamos a sustituir x, A es 1, entonces quedará Y más z es igual a 1. Aquí A es igual a 1, x más Y, 1 menos 1, 0, es igual a 1. Esto se va. X más AY más Y más z es igual 1 menos 1, es 2. Vemos si este sistema es compatible, determinado, compatible indeterminado o bien incompatible. Esto sin resolución. Tenemos esta ecuación y esta ecuación. X más Y más z es igual a 1. X más Y más z es igual a 2. Esto significa que 1 es igual a 2. Imposible. Este sistema es incompatible. ¿Por qué? 1 no puede ser igual a 2. X más Y más z es esto. X más Y más z. Aquí nos da 1 y aquí nos da 2. Esto es imposible. Luego, este sistema no tiene solución. Es incompatible. Ahora el 6.
el coseno del ángulo θ formado por los vectores AB y AC, donde A es 1, 2, menos 3, B es menos 2, 1, 5 y C es 1, 1, menos 4, es coseno θ es 7 entre raíz de 74 por raíz de 2, coseno θ es menos 7 entre raíz de 74 por raíz de 2, o bien coseno θ es menos 21 entre raíz de 30 por raíz de 18. Para determinar el coseno θ fácil, vamos a utilizar el producto escalar de dos vectores. Si tenemos dos vectores A y B, el producto escalar de A por B es siempre igual a módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo que forman entre el vector A y el vector B. Utilizamos esta regla para poder encontrar el valor de coseno θ. El vector AB por el vector AC es igual módulo de AB por módulo de AC por coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre AB y AC. Luego, coseno θ es igual el producto escalar de AB por AC entre el producto de los módulos de AB y AC. Vamos primero a calcular AB por AC, después calcularemos el módulo de AB y el módulo de AC. AB por AC. Antes tenemos que encontrar AB AC. AB. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Coordenadas de B, menos 2, menos 1, es menos 3. 1, menos 2, menos 1. 5, menos 3, es 5 más 3, que es 8. AC. Coordenadas de C menos coordenadas de A. 1 menos 1, 0. 1 menos 2 es menos 1. Menos 4 menos 3 es menos 4 más 3 es menos 1. Ahora bien, el producto escalar de estos dos vectores será menos 3 menos 1, 8 por 0 menos 1, menos 1. Menos 3 por 0 es 0. Menos 1 por menos 1 es más 1. 8 por menos 1 es menos 8. Esto da menos 7. El módulo de AB es la raíz cuadrada de los cuadrados de las coordenadas de AB. Menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es 9 más 1 más 64. Nos queda 74. Módulo de AC es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, porque aquí tenemos AC, 0 menos 1 menos 1, 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es raíz de 2. Luego, coseno θ será, coseno θ es igual a AB por AC, que es menos 7, entre módulo de AB, raíz de 74, por módulo de AC, que es raíz de 2. La respuesta correcta entonces será la B. Ejercicio número 7. La integral entre 0 y p entre 2 de exponencial x seno x de x es igual a 1 medio exponencial de p entre 2 más 1 medio, b 1 medio exponencial de p entre 2 menos 1 medio, c 0. Vamos a ver. Integral entre 0 y p entre 2 de exponencial x seno x de x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la integral sin 0 y p entre 2 de exponencial x
seno x de x. Vamos a utilizar el alpes. Alpes. A, arctangente, arcseno, arcoseno. L es logaritmo. P es polinomio. E es exponencial. Y S es el seno, coseno, tangente. El que viene, el primero es U. El que viene después es dv. Aquí tenemos E. Y tenemos S, que es seno. Entonces, el que viene el primero es E en el alpes. Exponencial y X será U. Mientras lo que queda es dv. dv es igual seno X dx. Ahora du será dx, exponencial X dx, mientras que v será menos coseno X. Integral de exponencial X seno X dx será igual a U por V, porque la regla es integral de U por dv es igual U por V menos integral de V por du. Es lo que vamos a aplicar. U por V, es decir, exponencial X por menos coseno X, menos exponencial X coseno X, menos integral de V por du. Menos con menos da más. Integral de exponencial X coseno X dx. Tenemos que encontrar este integral. Vamos a utilizar también el alpes. U es exponencial. Coseno pertenece al S. Entonces, el que viene el primero en el alpes es E. Tomará U. U es exponencial X, mientras que dv es lo que queda, coseno X dx. Aquí du es exponencial X dx, mientras que v será seno X. Ahora bien, integral de exponencial X seno X dx será menos exponencial X coseno X. Estamos repitiendo estos. Ahora vamos a convertir esto. Será U por V exponencial X seno X menos V por du, este por este, menos integral de exponencial X seno X dx. Ahora bien, aquí tenemos integral de exponencial X seno X dx y aquí tenemos menos integral de exponencial X seno X dx. Podemos pasar este por aquí y tendremos 2 integral de exponencial X seno X dx. 2 integral de X seno X dx es igual a esto. Vamos a empezar por este. Exponencial X seno X menos exponencial X coseno X. Pasamos 2 por aquí. Integral de exponencial X seno X dx es lo que piden aquí. Es igual exponencial X por seno X menos coseno X, todo entre 2. Ahora podemos calcular el integral entre 0 y p entre 2. Integral entre 0 y p entre 2 de exponencial X seno X dx es igual entre 0 y p entre 2. Ponemos esto, exponencial X por seno X menos coseno X entre 2. Esto da. Hay que sustituir X por P entre 2. Exponencial P entre 2 por seno P entre 2 menos coseno P entre 2, todo entre 2. Menos. Ahora vamos a sustituir por 0. Exponencial 0, seno 0, menos coseno 0, entre 2. Común denominador es 2. Nos dará exponencial p entre 2. Seno de p entre 2 es 1. Coseno de p entre 2 es 0. Menos exponencial de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es
1. Entonces, menos 1. Esto da exponencial p entre 2 por 1. Menos 1 por menos 1 es más 1 entre 2. Entonces, integral entre 0 y p entre 2 de exponencial x seno x de x es esto. ¿A qué respuesta corresponde? Veremos. Corresponde a esto. ¿Por qué? Porque esto puede escribirse exponencial de p entre 2 más 1 medio entre 2. Y este resultado es igual a el resultado número 1. Entonces, la respuesta correcta es la A. Ejercicio número 8. Las rectas R1, x menos 1 entre 1, y menos 3 entre 3, z menos 1 entre 1, R2, x menos 2 entre 1, y menos k entre 1, y z menos 2 entre 2. Se cortan en un punto. Cuando k es igual a 2, cuando k es igual a menos 1, cuando k es igual a 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a copiar los datos. R1 corresponde a la ecuación x menos 2 entre 1 igual y menos 3 entre 3 igual z menos 1 entre 1. Esto es R1. R2, su ecuación es x menos 2 entre 1 igual y menos k entre 1 igual z menos 2 entre 2. Lo que hay arriba, este son las coordenadas del punto que pertenece a esta recta, mientras que los valores que están abajo son las coordenadas del vector director. Lo mismo aquí, estos son las coordenadas del punto de R2, mientras que 1, 1, 2 son las coordenadas del vector director. Ahora bien, R1 será definida por el punto P, que tiene como coordenadas 2, 3 y 1, y dirigido por el vector director, que tiene estas coordenadas, que son 1, 3, 1. Mientras que R2, su punto es Q, sus coordenadas son 2, K y 2. Y su vector director, que vamos a llamar V, será 1, 1, 2. Para que estas rectas se corten, tienen que ser, sus vectores directores tienen que ser linealmente independientes. Vamos a ver si son realmente linealmente independientes. Hay que dividir las coordenadas de U entre las de V, o bien las coordenadas de V entre las de U. Si hay igualdad, entonces serán linealmente dependientes. Pero si dos son distintos, entonces serán linealmente independientes. Dividimos las coordenadas de U entre las coordenadas de V. 1 entre 1 da 1. 3 entre 1 da 3. Luego 1 es distinto de 3. U y V no tienen la misma dirección, son linealmente independientes. Por lo tanto, R1 y R2, estas dos rectas, no tienen la misma dirección. No serán dirigidos según la misma recta. Esto significa que no son paralelos y no son coincidentes. Se cortarán o bien coincidirán, o bien cruzarán, o bien se cortarán, o bien cruzarán. Para que estas rectas se corten, este determinante PQ, U, V tiene que ser igual a 0 para que R1 y R2 se corten. Es decir, que estos tres vectores tienen que pertenecer al mismo plano. PQ es coordenadas de Q menos coordenadas de P.
Coordenadas de Q, 2 menos 2 da 0. K menos 3 da K menos 3, porque no sabemos el valor de K. 2 menos 1 da 1. Coordenadas de U son 1, 3, 1. Las de V son 1, 1, 2. Este determinante tiene que ser igual a 0 para que R1 y R2 se corten. Entonces, hay que este determinante sea igual a 0. Vamos a calcular. Vamos a utilizar Sarrus, el método de Sarrus. Este por este nos da 0. K menos 3 por 1 nos da K menos 3. 1 por 1 nos da 1 menos. 1 por 3 por 1 nos da 3. 1 por 1 por 0 da 0. Y K menos 3 por 1 por 2 da 2K menos 3. Todo esto tiene que ser nulo. Vamos a desarrollar. Es K menos 3 más 1 menos 3 menos 2 por K menos 3 igual a 0. Es K menos 3 más 1 menos 3 menos 3 menos 3 es menos 6 más 1 es menos 5. Desarrollamos este, menos 2K, menos por menos es más 6, igual a 0. Esto da, K menos 2K es menos K. Menos 5 más 6 es más 1, igual a 0. Esto es, menos K es igual a menos 1, lo que significa que K es igual a 1. La respuesta que es correcta en este caso es la C, porque en la C tenemos K es igual a 1. Ejercicio número 9. Dado el conjunto C, A, B, C, D, E, y la familia de subconjuntos, es decir, un conjunto formado por subconjuntos del espacio muestral C. Entonces, esta familia, es decir, S, es una álgebra de sucesos si se completa con un suceso, dos sucesos, tres sucesos. عندنا هنايا كون الإمكانيات اللي هو C. وعندنا واحد المجموعة كتكون من عدة مجموعات استخرجناها من كون الإمكانيات. هذا كون الإمكانيات فيه جميع الإمكانيات، جميع الاحتمالات. هادو مجموعات استخرجناهم من هنا وكونا بهم واحد المجموعة أخرى. هاد المجموعة اس كنسميوها غادي تكون الخبرة دي سوسيسوس فوقاس، كيقولوا لنا واش إلا زدنا لها حدث ولا إلا زدنا لها جوج ديال الأحداث ولا ثلاثة ديال الأحداث. بريميرو أي كبير كي اس الخبرة دي سوسيسوس. خصنا نشوفوا ما معنى الخبرة دي سوسيسوس. El conjunto S forma álgebra de sucesos si realiza las tres condiciones. La primera condición es que el espacio muestral, كون الإمكانيات, tiene que pertenecer obligatoriamente a S. Esto es el primero. Segunda condición. Si tenemos dos sucesos A y B, tal que A pertenece a C y B pertenece también a C. Entonces, obligatoriamente, para que S sea un álgebra de sucesos, tiene que contener también A unión B. هنا S. إذن باش يتسمى الخبرة دي سوثيسوس، المجموعة اس باش نسميوها الخبرة دي سوثيسوس خص يتوفر فيها هاد الشروط. كاين ثلاثة الشروط. الشرط الأول خص يكون كون الإمكانيات كينتمي لهاد المجموعة اس باش نسميوها الخبرة دي سوثيسوس. الشرط الثاني إلا كان جوج ديال الأحداث كينتميو لهاد المجموعة خص الاتحاد ديالهم ينتمي لهاد المجموعة. كيبقى الشرط الثالث إلا كان أ
que ينتمي ل S si A forma parte de S. para que S sea una algebra de sucesos باش تكون S عبارة عن algebra de sucesos جبر الأحداث. Su contrario abar también tiene que pertenecer a S. إذن ثلاثة الشروط باش S نسميوها جبر الأحداث. هذه المجموعة خص تحتوي على كون الإمكانيات. ها واحد خص إلا كان فيها جوج حدثين كينتميو ليها راه الاتحاد ديالهم خص ينتمي لهذه المجموعة. الشرط الثالث إلا كان عندنا حدث كينتمي لإس تا الحدث المضاد ديالو اللي كيكملوا باش نوصلوا لكون الإمكانيات خص حتى هو ينتمي لإس. حنا عطاونا دابا nos han dado el espacio muestral. espacio muestral كون الإمكانيات S A B C D E. Nos han dado también este conjunto Phi, B, BE, A, C, D y también A, C, D, E. Este no es una algebra de sucesos. ¿Por qué? Porque no contiene espacio muestral. ما كنلقاوش هاد المجموعة هنايا باش تسمى بعد على الأقل خص يتحقق هذا الشرط. خص هذا ينتمي ليه هذا ينتمي ليه. واش كنلقاو هذا هنايا هاد المجموعة هذه el espacio muestral no pertenece a S, entonces hay que añadirlo. Vemos que C no forma parte de S. Hay que añadirlo. Hay que añadir A, B, C, D, E. Por lo menos hay que añadir un suceso. Nos han pedido si tenemos que añadir un suceso, o bien dos sucesos, o bien tres sucesos. Hasta ahora hemos encontrado un suceso que hay que añadir a este conjunto para que este sea un álgebra de sucesos. Pero faltan todavía dos condiciones que tenemos que ver, que verificar. La segunda condición dice que si A y B pertenecen a este subconjunto, al espacio a la álgebra de sucesos, obligatoriamente A unión B tiene también que pertenecer al álgebra de sucesos. يعني جوج أحداث إلا كينتميو لجبر الأحداث راه حتى الاتحاد ديالهم خص ينتمي لجبر الأحداث. Vamos a ver el conjunto vacío con B. El conjunto vacío pertenece al S. B también pertenece a S. Phi unión B. ¿Dará qué? Va a dar B. Y vemos que B pertenece también a S. Conjunto vacío con BE. Conjunto vacío unión BE. Nos da BE. Este también pertenece a S. Conjunto vacío unión A, C, D. Conjunto vacío, unión este. Nos dará también A, C, D. Y A, C, D pertenece a S. Hasta ahora las condiciones se realizan. La segunda condición se está realizando. Vemos Phi unión A, C, D, E. A, C, D, E. Nos dará también A, C, D, E. Y también pertenece a S. Entonces, la unión de Phi con estos dará estos y estos se encuentran dentro del espacio del espacio o del conjunto de estos sucesos. Vemos ahora B con BE. B unión BE. Nos dará BE. Y BE pertenece a S. Pertenece a S. También vamos a ver B con unión A, C, D. Nos dará A, B, C, D. Vemos si A, B, C, D está aquí. No hay A, B, C, D. No pertenece a S. Entonces, para que S sea una álgebra de sucesos, tiene que contener este. Tiene que contener
Este hay que añadirlo al lado del espacio muestral. Hay que añadir A, B, C, D. Hasta ahora hemos encontrado dos sucesos que hay que añadir. Seguimos. Vamos a ver B con este. B, unión A, C, D, E. Esto nos da el espacio muestral A, B, C, D, E. Y el espacio muestral no se encuentra aquí. Hay que añadirlo. No forma parte de ese. Lo hemos ya añadido. Aquí lo tenemos. Hasta ahora, para completar el espacio S, para obtener álgebra de sucesos, hay que añadir dos sucesos. Seguimos. Vemos BE con este. BE con ACD. BE pertenece a S. Unión ACD también pertenece a S. ¿Qué es lo que va a dar? Va a dar A, B, C, D, E. Y este es espacio muestral, no forma parte de S. Lo hemos añadido, ¿ya? Vemos BE, unión, el último, que es este, que es A, C, D, E. Esto nos da A, B, C, D, E. No pertenece a S, pero lo hemos ya añadido. Aquí está. Vamos a ver este con este. Estos dos pertenecen a S. Para que este S sea álgebra de sucesos, su unión tiene que ser dentro de S. A, C, D. Unión A, C, D, E. Nos da A, C, D, E. Y este pertenece a S. Vamos a ver la última condición. La última condición dice que si A pertenece a S, su contrario tiene que pertenecer a S también. Contrario del conjunto vacío es el espacio muestral. Es A, B, C, D, E. الحدث المضاد ديال هذا هو هذا. شنو هو الحدث المضاد؟ هو اللي كيكمل بالعناصر ديالو العنصر الاخر باش نوصلوا للاسباسيو مويسترال. الحدث المضاد الا كان انترسيكسيون بيناتهم كتساوي مجموعه فارغه، والا كان كذلك الاتحاد ديالهم كيعطينا كون الامكانيات. اذا هذا مع هذا كيعطينا كون الامكانيات. Entonces, وهذا ما راش no pertenece a S, no está dentro de S, pero lo hemos añadido. Aquí está. Conjunto contrario a B. El suceso contrario a B sería A, C, D, E. A, C, D, E lo tenemos, pertenece a S. Contrario de este. Contrario de este, de BE. BE. Su contrario es A, C, D. A, C, D. Lo tenemos. Aquí está. Pertenece a S. Ahora el contrario de ACDE. ACDE. Su contrario es B. Y el B pertenece a S. Entonces, el número de sucesos que hay que añadir a este sistema para que este sistema sea una álgebra de sucesos son estos dos sucesos, este y este. Hay que añadir dos sucesos para que este S se llama álgebra de sucesos. Entonces, para que este representa álgebra de sucesos, hay que añadir este y este. Entonces, la respuesta correcta es la B. La B dice que hay que añadir, se completa S con dos sucesos. Vamos ahora a ver finalmente el último ejercicio de este modelo, que es el ejercicio 10. El ejercicio dice, en la clase de primer de la Facultad de Medicina, el 40% son chicas y el 60% son chicos. Tenemos un aula
ni medicina. En el aula, las chicas forman el 40%, mientras que el 60%, mientras que los chicos forman el 40%. Tenemos la variable es el sexo, chico o bien chica. 60% son chicas y 40% son chicos. Pero hay otra variable que vamos a ver. El ejercicio dice: el 25% de las chicas y el 25% de las chicas y el 15% de los chicos escucha música mientras estudia. Hay otra variable, es escuchar música o no escuchar música. Dicen que 25% de chicas escucha música. M. El 15% de los chicos también escucha música mientras estudia. La variable aquí es música. Si escucha música es M. Si no escucha música, vamos a llamarlo M bar. Aquí vamos a establecer una tabla que contiene las dos variables. La variable del sexo, chico o chica, y la variable de escuchar o no escuchar música. Aquí vamos a poner chica, aquí chico, aquí escucha música, aquí M bar no escucha música. Los datos son: el 60% de los alumnos del aula son chicas. Aquí tenemos 60%. Lo que queda, es decir, 40% son chicos. La suma entonces sería 100. 25% de las chicas escuchan música. Entonces, 25%, 25 de estos 60. 25 por 60 entre 100. Es decir, el cuarto de 60, que es 15. 15 escuchan música. 15 chicas. Chicos, solamente 15% escuchan música. Es decir, 15 de los 40 entre 100 escuchan música. 15 por 40 entre 100, vamos a ver. 15 por 40 entre 100 nos da 6. Entonces, de los 40 chicos, solamente 6 escuchan música. Bien, ahora los que no escuchan música de los chicos serán 40, el total de los chicos, menos los que escuchan música, es decir, 34 personas no prefieren escuchar música. De las chicas, tenemos el total de 60 chicas, solamente 15 escuchan música. Faltan los que no escuchan música, será 60 menos 15, nos dará 45. Ahora vamos a sumar el total de los que escuchan la música en el aula, chicos y chicas. 15 más 6 nos da 21. El total de los que no escuchan música. 5 más 4, 9. 4 más 3 es 7. 79 más 21 nos dará 100. Ahora vamos a ver la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice: si una persona elegida al azar dentro de esta clase, vamos a elegir una persona al azar de los 100 alumnos, escucha música mientras estudia, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea chica a condición de que escucha música?
es una probabilidad condicionada. ¿Qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que? ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica? Chica. Pero si escucha música mientras estudia, tiene que escuchar con la condición de que escuche la música. Chica con la condición de que escucha la música. Será probabilidad de chica intersección música entre probabilidad de música. Probabilidad intersección chica música. Chica música. Son 15. 15 entre los 100. Dividido entre probabilidad de música. Música son 21 de los 100. 21 de los 100. Simplificaremos el 100. La probabilidad chica condicionada con escuchar la música será 15 entre 21. ¿Qué es la respuesta que responde a nuestro caso? Es la A. A da 15 entre 21. A es correcta, mientras que B y C son falsas.